Hola, mi nombre es Rosa Montalvo, soy licenciada en enfermería, magíster en servicios de salud y especialista en cuidado crítico. En esta ocasión vamos a compartir sobre los principales fármacos y procedimientos utilizados en la unidad de cuidados intensivos. Para ello es muy importante saber que dentro de estos principales fármacos tenemos una grande clasificación, como son los medicamentos como analgésicos, eh, los vasoactivos, los antihipertensivos, los sedantes, los medicamentos que nos proporcionan una relajación muscular, eh, los digitálicos, los antiarrítmicos, tenemos también los trombolíticos, anticoagulantes y los diuréticos. Dentro del grupo de los medicamentos vasoactivos, prácticamente nosotros podemos mencionar que los vasoactivos son aquellos fármacos que nos permiten actuar en la estimulación, de los receptores adrenérgicos alfa y beta de las células, ¿sí? Es decir, que dentro de estos medicamentos nosotros vamos a encontrar a los que son las adrenalinas, a la norepinefrina, ¿sí? Eh, y vamos también a ir mencionando cada uno de ellos, los más importantes. Dentro de los vasoactivos, como habíamos mencionado, la adrenalina está indicada en los pacientes que tienen o que se les ha ocasionado un shock anafiláctico o una parada cardíaca en pacientes que han recibido una reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Está contraindicado la adrenalina o epinefrina en pacientes con anestesia local y los efectos secundarios o adversos que puede provocar esta medicación, este vasoactivo en el paciente son las famosas arritmias cardíacas, una taquicardia sinusual y también hipertensión. También dentro de los medicamentos vasoactivos tenemos a lo que es la noradrenalina. Este es un medicamento que está indicado en pacientes que tienen hipotensión, es decir, en pacientes con presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, en pacientes que tienen coadyuvante en el paro cardíaco. Está contraindicado la noradrenalina en pacientes con hipersensibilidad al medicamento, en pacientes que tengan úlceras, especialmente úlceras gástricas, en pacientes que tengan alteraciones gastrointestinales, en pacientes que tengan sangrado digestivo alto, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos de la noradrenalina? La necrosis, la bradicardia, el uso prolongado de este medicamento hace que haya una disminución del gasto cardíaco, que haya una vasoconstricción periférica y visceral. También dentro de los medicamentos vasoactivos tenemos a otro que es muy importante en el manejo del paciente crítico, como es la dopamina. La dopamina está indicado prácticamente en pacientes que tengan shock cardiogénico, el shock séptico o una depresión a la contractibilidad del miocardio. Está contraindicado en pacientes con acidosis, en pacientes que tengan hipoxia, embolismo arterial y arritmias de tipo ventricular. Efectos adversos de la dopamina: va a producir disnea, una taquicardia, una hipotensión y también las arritmias. Otro medicamento dentro de los vasoactivos tenemos a la dobutamina. La dobutamina pues está también indicado en lo que es pacientes que tengan falla cardíaca, en pacientes post infarto agudo de miocardio, en pacientes que tengan depresión de la actividad contráctil. Igual forma está contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad al medicamento
en pacientes que tengan estenosis subaórtica hipertrófica, en pacientes que tengan efectos prácticamente de una estenosis, ¿no? Igualmente que los anteriores, tiene efectos adversos, efectos colaterales, los mismos que van a afectar o van a producir lo que es arritmias, las famosas anginas de pecho, una hipertensión, taquicardias, la disnea. Es muy común en estos pacientes que tengan cefalea, incluso hasta flebitis. Dentro de estos medicamentos también es muy importante nosotros conocer qué medicamentos nos puede servir para controlar las presiones arteriales. Es por eso que tenemos también medicamentos antihipertensivos. Los medicamentos antihipertensivos actúan a nivel del sistema cardiovascular y estos permiten la disminución de la presión arterial. Para estos medicamentos antihipertensivos tenemos todos los medicamentos inhibidores de la ECA, como el enalapril, el captopril, etcétera, etcétera. El enalapril prácticamente está indicado en la hipertensión arterial, en las insuficiencias cardíacas congestivas, está contraindicado en la hipersensibilidad, en el daño renal, en una enfermedad vascular, en embarazo, en la lactancia. Y los efectos adversos de este medicamento va a producir náuseas, vómitos, dolor abdominal y trastornos o alteraciones a nivel del gusto. El captopril está indicado en hipertensiones arteriales leves o también severas, está contraindicado en el asma bronquial, en el broncoespasmo, en la hipoglicemia, en la acidosis metabólica, en la insuficiencia cardíaca descompensada. También produce o presenta algunos efectos adversos como la tos, el mareo, el sarpullido y la debilidad del paciente. Dentro de estos medicamentos antihipertensivos también tenemos a los medicamentos beta bloqueadores. Entre estos tenemos el metoprolol y el propanol. Dentro del metoprolol, este está indicado en pacientes que tengan hipertensión arterial, en pacientes con angina de pecho, en pacientes post-infarto agudo de miocardio y en arritmias. Está contraindicado en pacientes que tengan asma bronquial, broncoespasmos, hipoglicemias, acidosis metabólicas, en el embarazo, en la lactancia. Y de igual forma presentan efectos adversos como la trombocitopenia, la ansiedad, la bradicardia y palpitaciones. Dentro de lo que es el propanolol, este está indicado en pacientes con hipertensión arterial, arritmias cardíacas, taquicardias, profilaxis de la angina de pecho. Está contraindicado en insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con asma, bradicardia, en pacientes con antecedentes del EPOC. Y los efectos adversos de este es que produce alucinaciones, pesadillas, insomnio, fatiga, mareos y depresión. Dentro de los medicamentos antihipertensivos también tenemos que hablar sobre medicamentos bloqueadores de los canales del calcio. Dentro de estos tenemos el verapamilo y el nifedipino. En lo que es el verapamilo, este está indicado en lo que es la presión arterial, angina de pecho, en las taquicardias supraventriculares y está contraindicado en la hipersensibilidad al medicamento, en las bradicardias severas, en el shock cardiogénico, especialmente en el bloqueo de la aurícula ventricular del segundo y tercer grado. Efectos adversos que produce el verapamilo es que hay una falla congestiva o el edema pulmonar, hay una hipotensión, se va a presentar náuseas, anorexia y flatulencias. Dentro de lo que es el nifedipino, está indicado en lo que es la hipertensión arterial, la angina estable e inestable, las arritmias, está contraindicado en una hipersensibilidad, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en las alteraciones de la función hepática y renal, en los bloqueos de choque cardiogénico,
Los efectos adversos de este medicamento produce las palpitaciones, la cefalea, la hipotensión, el edema en tobillos, depresión cardíaca. Dentro de los medicamentos hipertensivos también es importante conocer lo que es el nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio está indicado prácticamente en la hipertensión arterial severa y en las crisis hipertensivas, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en las cardiopatías con hipertensión pulmonar. Este está contraindicado en la hipersensibilidad, pacientes con desvío arteriovenoso o corta artroxia de la aorta, y los efectos adversos que produce es brusca prácticamente en lo que se refiere a la hipotensión, náuseas, vómitos, diaforesis y las fasciculaciones musculares. También es importante en el paciente crítico saber los medicamentos digitálicos. Los medicamentos digitálicos prácticamente están o provienen de una planta llamada Digitalis purpuras. Esta prácticamente es una planta de uso terapéutico que se va a utilizar en ciertos tipos de patologías cardíacas y también se lo utiliza como diurético. Dentro de estos medicamentos digitálicos, nosotros tenemos a lo que es la digoxina, que prácticamente está indicado en lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, la fibrilación auricular y de flúter auricular. Está contraindicado en el bloqueo incompleto, en el síndrome sinusal y en la insuficiencia hepática. Y los efectos adversos pues, de este medicamento se produce en el paciente una visión borrosa, una fotofobia, una taquicardia auricular y una bradicardia ventricular. También es importante conocer los medicamentos antiarrítmicos, y dentro de los medicamentos antiarrítmicos, como su nombre lo indica, son aquellos fármacos que se encargan en regular la conducción eléctrica del corazón, que es medida por la función celular, ¿no? Dentro de los antiarrítmicos vamos a referirnos a lo que es la amiodarona. Este medicamento es un medicamento que está indicado en las taquiarritmias asociadas a un síndrome de Wolff-Parkinson, a un flúter auricular, etc. Está contraindicado en la hipersensibilidad conocida al yodo, en la función hepática alterada, en una bradicardia sinusal, en un bloqueo sinoauricular. Los efectos adversos de la amiodarona son la fotosensibilidad, los cambios en la función de la tiroides y las neuropatías o miopatías. También dentro de los medicamentos antiarrítmicos vamos a hacer referencia a lo que es la atropina, y dentro de la atropina pues también este está indicado en lo que es la bradicardia sinusal, el bloqueo de la aurícula ventricular y asistolia. Está contraindicado en la hipertrofia prostática, en el glaucoma, en la estenosis y efectos adversos que produce este medicamento. Tenemos la midriasis, la retención urinaria, la sequedad de secreciones, la sensación de calor y visión borrosa. También es importante conocer sobre los medicamentos sedantes. Aquellos medicamentos sedantes son aquellos que disminuyen la acción del sistema nervioso central, produciendo la calma, produciendo una relajación total del paciente y un retardo en ciertos reflejos. Es decir, como su nombre lo indica, son sedantes, el mismo que mantiene tranquilo al sistema nervioso central. Dentro de ellos, en la terapia intensiva, hacemos uso de lo que son el fentanil, el tiopental. Dentro del fentanil, pues nosotros podemos mencionar que este está indicado, prácticamente es un analgésico narcótico auxiliar de la anestesia general o regional. Está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad al medicamento, y los efectos adversos es la depresión respiratoria, la visión borrosa, el vértigo, confusiones, etcétera, etcétera.
El tiopental es aquel medicamento que está indicado en la inducción de la anestesia, tratamiento de hipertensión intracraneal. Está igualmente contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, en pacientes con efectos adversos que produzca la depresión respiratoria, apneas, vómitos, mareos, etc. También dentro de los sedantes es muy importante conocer lo que es el midazolam y el diazepam. Dentro de lo que es el midazolam, prácticamente está indicado en lo que es una sedación prequirúrgica o procedimiento diagnóstico, o también se lo utiliza para proporcionar una relajación muscular del paciente crítico. Está contraindicado en la hipersensibilidad, en la insuficiencia hepática, en la insuficiencia respiratoria grave, y los efectos adversos de es que tienen dependencia, causa dependencia del fármaco, hay reacciones psiquiátricas y hay una depresión de la aneuxia. Dentro de lo que es el diazepam, está indicado en la ansiedad, en los trastornos psicomáticos, tortícolis, espasmos, estados de agitación y vértigo. Está contraindicado en la hipersensibilidad, en la insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria grave, en el embarazo. Y los efectos adversos son somnolencia, ataxia, vértigo, hipotensión y trastornos gastrointestinales. Para eso, una vez que nosotros hemos revisado los principales medicamentos que se utilizan en pacientes en terapia intensiva, es muy importante el saber la preparación de las infusiones, cómo se lo debe de preparar en una infusión continua a través de la concentración de una bomba, y las dosis de carga y dosis de infusión. Para ello, pues es importante saber que dentro de el personal de enfermería se debe de conocer los fármacos que se utilizan, los más comunes, y ver en la preparación, como por ejemplo el ácido tranexámico viene en una presentación de 500 miligramos en 5 ml, solución inyectable, y se va a preparar en la infusión continua en una bomba con cloruro de sodio al 0.9% en 50 ml y los 500 miligramos. Esto en una concentración en la bomba nos quedaría 500 miligramos igual a 55 ml, y la dosis de carga se inicia por 25 miligramos kilogramo peso. Un dosis de mantenimiento por bomba en infusión continua es de 10 miligramos kilogramo cada 12 a 8 horas en 60 minutos. Infusión continua de 5 a 10 miligramos kilogramo hora. Y así cada uno de los medicamentos que nosotros podemos ir apreciando paulatinamente, ¿no? En el caso de la dobutamina, pues sabemos que la presentación viene de 250 miligramos en 5 ml, solución inyectable. Esta se la prepara en una infusión continua de 250 miligramos de dobutamina más destroza en agua al 5% en 100 ml. Entonces nuestra concentración en la bomba nos quedaría 250 miligramos en 105 ml. ¿Por qué 105? Porque nosotros cogemos 100 ml de destroza en agua y la ampolla de la dobutamina viene en 5 ml. Entonces 100 más 5 nos queda 105 ml. De igual forma tenemos dosis de inicio y dosis máximas, ¿sí? Y para cada uno pues tenemos el porcentaje, el valor para iniciar. En dosis inicio tenemos 2 microgramos kilogramo minuto, y en dosis máxima tenemos 20 microgramos kilogramo minuto. De igual forma, todos los medicamentos que hemos dado a conocer siempre van a tener una preparación en lo que es las infusiones. Esto se lo hace a nivel mundial y a nivel nacional también en todas las terapias intensivas. Culmino con esta frase que dice: orar es fácil, pensar es difícil, pero obrar según se piensa es aún más difícil.
Muchísimas gracias por su atención.